Va a pasarnos un montón de veces que tenemos una aplicación súper compleja o súper sencilla capaz, y nos surge esta cuestión de, che, estaría bueno ver cómo puedo empezar a reutilizar código, ¿no? Esto de, tengo por ejemplo, empiezo a ver muchos botones, muchos títulos, muchas pantallas que empiezan a tener cosas parecidas y de repente nos preguntamos, che, pero quizás haya alguna forma de encapsular ciertas unidades comunes que haya entre todas las pantallas que tenemos y ver cómo podemos hacer algo más ordenado en ese sentido. Si se fijaron en las aplicaciones de ejemplo que veníamos viendo, estábamos trabajando con componentes que hacían filas de tareas, componentes que manejaban botones y ese tipo de cosas, ¿no? Todo esto tiene una razón de ser, con lo cual les voy a mostrar un poquito cómo podemos empezar a analizar una aplicación en contexto de componentes. Pero vamos a empezar con un ejemplo que no tiene nada que ver con el software, porque la idea es mostrarles que la mentalidad de componentes no es propia de la industria del software y que viene de otro lado. Tenemos acá el hermoso logotipo de la comunidad de BioCórdoba. Y sí, es un logo hermoso y somos re narcisos al respecto. Exactamente. Pero fíjense, por ejemplo, qué pasa con esto. Fíjense las formas. Tenemos esta figura acá, la B de View que todos conocemos. Fíjense que por acá da la sensación de que tenemos algo muy parecido, pero casi como extremadamente parecido, ¿no? Imaginemos que esto, nosotros en nuestro sistema de componentes, de algún modo, lo estamos escribiendo como un componente llamado V-Shape. Porque, ¿por qué no? ¿Qué son este componente de acá y este otro componente de acá? Son como extremadamente parecidos, por no decir iguales, con alguna que otra leve transformación, ¿no? Entonces, imaginémonos que acá tenemos una variante de V-Shape cuyo atributo es que está rotado unos 180 grados, ¿no? Y acá pareciera que tenemos algo parecido que también está rotado, pero acá además es más grande. Y podemos decir que también que estos dos tienen otro color, ¿no? Entonces de repente podemos reexpresar el logotipo de BioCórdoba, y esto es deliberado, por supuesto, no es casualidad, algo como esto. Y fíjense, así como yo estoy copiando y pegando cosas acá, más o menos algunos ajustes que hay, el elemento base sobre el cual partimos es el mismo, ¿no? Estamos trabajando con componentes. ¿Por qué les muestro esto desde la perspectiva de diseño gráfico? Porque nos pasa algo muy parecido, pero muy parecido cuando estamos trabajando con aplicaciones. Vamos a mirar, por ejemplo, la página de la documentación de Vue. Si nos fijamos, tenemos como componentes grandes, por ejemplo, esta barra lateral, esta cabecera, esta sección de sponsors, esta sección de publicidad, una sección de contenido, un menú de navegación. Y fíjense que, por ejemplo, en el caso del menú, tenemos una opción por acá, otra opción por acá, otra opción por acá y otra opción por acá. Fíjense que todas se ven iguales. Todas se ven iguales y tienen variaciones, por ejemplo. De esta sabemos que está activa, las otras están inactivas. Y eso podemos pensarlo como un estado de un componente, como una variación, un cambio
a partir del mismo elemento. El elemento base del componente en este contexto es un texto, una flechita hacia abajo en el caso de que tenga un menú. Si no tiene un menú, no tiene una flechita hacia abajo, ¿no? Pero fijémonos que la disposición, la tipografía, el color, son todos elementos comunes del componente. ¿Cómo sabemos entonces qué hace un componente? Porque encontramos esta repetición de variables, esta repetición en los patrones, que nos permite, detectar oportunidades para reutilizar código, ¿no? ¿Y esto en qué sentido lo planteo? Porque cuando nos vamos a aplicaciones más grandes, como por ejemplo Instagram, si el mouse me lo permite, ahí llego. Fíjense que con aplicaciones más grandes empiezan a pasar otras cosas, por ejemplo. Tenemos acá también una barra de cabecera, tenemos nuestro logotipo, tenemos todo esto puede ser una sección dedicada al perfil, y acá hay un montón de componentitos. Fíjense, yo me puedo quedar rayando esta pizarra buena parte del día, de la tarde de la transmisión. Fíjense cómo todo son grupos de cosas, y lo que estamos variando es ni más ni menos el nivel de abstracción que estamos manejando. Es decir, a medida que vamos viendo desde lo general a lo particular, vamos componiendo y vamos formando grupos de componentes a partir de la suma de estos patrones comunes que se van detectando en todas partes. En ese sentido, hablamos de componentes y lo llevamos al contexto de lo que estuvimos charlando en nuestra To-Do App. La aplicación más básica de To-Do App que se puede hacer, sin pensar en interfaz, sin pensar en nada, nos lleva a una lista como esta. Pensemos que esto puede ser un componente de título, porque es la única variable que tenemos y no hay otro lado donde usarlo. Esto puede ser un componente de fila de tarea, que puede ser muy parecido a este, que tenemos por acá, cada uno individual, y fíjense la particularidad de comportamientos que hay. ¿Qué puede hacer una fila de tareas? Puede agregar, puede eliminar, puede marcarse como completada, y puede editarse. Podríamos pensar un componente que haga todas esas cosas juntas en un solo componente, o podríamos componer con componentes, suena a trabalenguas, pero empieza a ponerse así en cierto sentido, donde cada comportamiento puede ser un subcomponente correspondiente. ¿Qué tienen en común todos estos elementos? Un cuadro de texto, que sea editable o no. Esa es la mínima variación que podemos hacer. Y de ahí podemos agregar comportamientos. Si queremos habilitar una función de agregar, podemos pensar en cómo trabajar el comportamiento de agregar como un componente separado. Cómo se va a presentar a nivel interfaz, cómo va a manejar la funcionalidad, cómo van a manejar el modelo de datos que implica trabajar con ese componente. Incluso entre agregar y eliminar hay cosas compartidas, son botones. La diferencia es que uno dispara algo nuevo y otro elimina algo que ya existe. Entonces también obviamente hay que ponerle un punto de freno hasta qué punto componentizamos, ¿no? Porque componente podemos terminar componentizando en átomos y puede servir, pero nos distrae de la meta que tengamos. Una pregunta que se hace mucho en componentización es ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a componentizar en ese sentido? Y siempre yo respondo que tiene que ver con el contexto. Tiene que ver con cuántas oportunidades de reutilización queremos aprovechar, y tiene que ver también con esto de qué queremos hacer, dónde vamos a usar estos componentes. Por ejemplo, si estamos haciendo componentes que sean para solo nuestro proyecto, por ejemplo, y que no queremos utilizar en otro lado, y bueno, capaz que no haga falta componentizar a nivel
Bueno, tengo un componente botón que va a tener siempre una estética distinta, que va a tener una estética idéntica según ciertas cosas. Puedo obtener un componente formulario de tareas directamente, que sea como una suerte de macro componente, que adentro tenga todas las partes que queremos manejar en lo que es edición de tareas. Pero ¿qué pasa cuando queremos empezar a reutilizar componentes? Porque de repente tenemos que hacer muchas aplicaciones, muchos frontends de el mismo software o de la misma empresa o bajo la misma identidad marcaria. Y acá puede el diseño gráfico a hacer de las suyas, porque estamos en todas partes. Y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo podemos empezar a ordenar un poco todo lo que tiene que ver con cómo reutilizar componentes más allá de una sola aplicación? Y acá entra un concepto muy lindo que es el de sistemas de diseño. Este sistema de diseño, el que yo voy a mostrar acá, por ejemplo, es el que utiliza Shopify actualmente, que se llama Polaris. Básicamente está basado en dos grandes áreas. El uso del color, por ejemplo, que hay toda una definición establecida de qué colores utilizar y cómo combinarlos, por ejemplo, y con sus correspondientes recomendaciones. ¿Para qué se utiliza cada color? Por ejemplo, en este caso dice que utilicemos índigo para resaltar elementos y que no lo usemos para enlaces de texto, por ejemplo. Hay sistemas de diseño que van a ser mucho más finos en el nivel de detalle que maneja y otros van a dejar más librado al criterio del implementador o de la implementadora. En este contexto, yo voy a decir que un sistema de diseño, mientras más fino sea, mejor mantiene la integridad de mantener el look and feel compartido entre múltiples contextos y en múltiples usos. En este caso, Polaris también habla de componentiza en sentido de tipografía, habla de cuáles son los tamaños de tipografía que queremos usar, cómo usarlos y en qué contexto. Y si vamos a la verdad de la milanesa, que son los componentes en sí, por ejemplo, en formularios, empieza a hablar de, por ejemplo, cómo utilizar una casilla de verificación, qué hace una casilla de verificación. Fijémonos, por ejemplo, que hay, y también hay otros componentes, como por ejemplo una lista de opciones. Y acá tenemos, por ejemplo, de opción simple, de opción múltiple. Y fíjense que es el mismo componente, pero está mostrando todos comportamientos distintos. Mismo así, por ejemplo, un selector. Fíjense que cada una de las variantes que se proponen son pequeñas adecuaciones al componente de base, pero que permiten que el componente pueda soportar más contextos, más funcionalidades, de una manera ordenada y de una manera estandarizada. Porque lo primero que suele pasar cuando empezamos a componentizar es que empiezan a aparecer casos nuevos y queremos meter todos los casos en el mismo componente. Por ahí hay que detenerse y hacer el trabajo analítico, si se quiere, de ver cuándo conviene compartir cosas y cuándo no. Entonces, esto es un laburo fino que implica en trabajo en equipo hablar mucho, reunirse con gente, llegar a acuerdos y ver qué es lo más práctico también para los equipos de trabajo en sí. Si estás haciéndolo por tu cuenta, el criterio que te sirva a vos vale y el criterio que le sirva a una persona que quiera sumar eventualmente el proyecto, está bueno. Cualquiera sea de las opciones que elijas, lo importante que está bueno tener en cuenta es que siga siempre un mismo criterio. Los componentes y los sistemas de diseño se basan en la consistencia. Es importante que se mantenga un patrón en ese sentido en cómo vamos desarrollando, ¿sí?